los inventos tecnológicos más importantes del siglo XIX, destaca la fotografía. La posibilidad de fijar imágenes de la realidad sobre un soporte fijo permitió a los ojos del mundo empezar a reconocerse. Sin lugar a dudas, este invento abrió nuevas perspectivas para el desarrollo de las sociedades y cambió definitivamente la percepción de la humanidad. Sin embargo, la fotografía propiamente dicha es inmediatamente posterior a otros inventos que le abrieron el camino, como el daguerrotipo. En 1839 es el anuncio oficial por Daguerre el 7 de enero y a fines de enero por Fox Talbot de la fotografía. Y Daguerre es el que presenta el daguerrotipo. Hay una presentación pública pedida por la Academia de Ciencias francesa, me parece, y a partir de ese momento, en 1839, ya comienzan a aparecer manuales acerca de cómo utilizar la máquina o el aparato, que es este cajón derivado de la cámara lúcida portátil, y era esto lo que originalmente se llama daguerrotipo, el aparato en sí. El diario El Comercio, en una de sus primeras ediciones, da cuenta de la aparición de este curioso invento. El descubrimiento consiste en preparar el papel con una preparación química que solo necesita la luz del sol para que sea pintada o estampada en 6 u 8 minutos. La vista exactísima de cualquier objeto u objetos que se presenten delante del papel, quedando permanentemente estampado. Este admirable descubrimiento ha causado naturalmente muchísima novedad en Europa y nosotros nos apresuramos a ponerlo en conocimiento del ilustrado pueblo de Lima. Apenas 3 años después de anunciado el invento en París y Londres, llegarían al Perú los primeros daguerrotipistas. Así, en mayo de 1842, llega al Perú Maximiliano Danti, inmigrante francés, quien abre el primer estudio del que se tiene registro en Lima. Nosotros sabemos de un estudio fotográfico, digamos, que se haya instalado en Lima a través de estas notas en El Comercio publicitarias, pero no sabemos, con seguridad tiene que haber llegado antes fotógrafos itinerantes, de los cuales no ha quedado ningún récord, pero con seguridad que los hubieron, porque las relaciones que tenía Perú con Francia en aquella época eran muy íntimas. Entonces tiene que haber llegado ya sea franceses o peruanos que iban constantemente a París y tenían que adquirir la última tecnología. O sea que sin duda que han llegado antes que Maximiliano Danti, es lo más probable, pero no, simplemente no tenemos un récord escrito. Pero al parecer, los intereses de Danti, así como los de la mayoría de daguerrotipistas de la época, eran básicamente comerciales. Hay que entender que estos estudios eran negocios. Si bien se prestaban de algunas convenciones de la pintura e incluso se referían a sí mismos como artistas, los fotógrafos, la fotografía de estudio sobre todo, fue una práctica muy ligada a lo funcional y al comercio de imágenes, en el sentido más amplio. Esto no quiere decir, obviamente, que muchos de esos retratos y muchas de las fotografías tempranas no tengan un nivel estético de primera fila, sino que no era su intención principal tener una intención estética. Esto empieza en realidad a comienzos del siglo XX, cuando la fotografía irrumpe como una alternativa a la pintura. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes del Perú registradas por los daguerrotipistas? Al parecer, mayormente fueron retratos. La popularidad del daguerrotipo tiene que ver directamente con el hecho de que la persona percibe la semblanza del retratado con una nitidez impresionante. Es así que, por ejemplo,
Oliver Wendell Holmes, un autor norteamericano, describe al daguerrotipo como el espejo con memoria. Nada de lo experimentado antes en cuanto a semblanza del ser humano puede competir con el daguerrotipo. Y la locura que se desencadena entre las clases medias altas y clases altas, la aristocracia en todas partes del mundo, es de hecho una cuestión crucial para el desarrollo del daguerrotipo, y no solo del daguerrotipo, sino de la fotografía en general. No hay una tradición de paisaje en el arte peruano, ni en la época colonial, ni en el siglo pasado. Es interesante que con todas las vistas tan lindas de todas las partes del Andes, hay casi nada, la pintura ni artes gráficos del paisaje en Perú. Y las fotografías que la clase media quiere tener de su país fue más que nada hecho adentro del estudio. Pero a pesar de todo, el daguerrotipo tuvo una corta vida en el Perú como en el resto del mundo. Los avances científicos y tecnológicos de la época impulsaron el desarrollo de una novedosa técnica que terminaría por desplazar al costoso daguerrotipo. El procedimiento del collodium húmedo en realidad viene a ser la transición de un sistema de fotografía como era el daguerrotipo, por ejemplo, un positivo único sin posibilidades de reproducción, a una nueva manera de entender la fotografía. Pero los primeros 5 años en realidad no explotan justamente esta posibilidad de reproducción, sino más bien intenta emular el aspecto del daguerrotipo, creando imágenes positivas únicas en cámara, pero de mucho menor calidad que los daguerrotipos. El término fotografía aparece solamente con la llegada del collodium húmedo. Y fotografía implica negativo, positivo, cosa que no ocurría en la década de los 40. Hasta entonces, el daguerrotipo fue un medio usado casi de manera exclusiva por las clases medias y altas. Fue recién con la aparición de la técnica del collodium húmedo y otras similares que se hizo posible la reproducción en serie de imágenes y con ello la aparición de la fotografía. Las posibilidades de reproducción múltiple que ofrecía la fotografía, a diferencia del daguerrotipo, que solo generaba una copia única, costosa y de fácil deterioro por las condiciones de humedad de Lima, fueron factores decisivos para la desaparición del daguerrotipo. Sin embargo, este proceso fue gradual. El daguerrotipo es el que da la popularidad y deja instalada absolutamente la fotografía en el mundo. Pero el daguerrotipo decae y son los mismos franceses los que, retomando el invento del británico, lo perfeccionan. Y efectivamente, a partir de esta fotografía con negativo en papel, comienza la masificación de la imagen fotográfica e incluso la aparición de libros, carpetas con imágenes fotográficas. Se hacen fábricas, verdaderas fábricas de producción de imagen. En el Perú creo que no habría por qué imaginar que el cambio a la fotografía a partir del negativo de vidrio es algo que elimina de golpe al daguerrotipo. Yo creo que debe imaginarse también un decaimiento gradual del daguerrotipo que por lo menos debe haber durado unos 10 años más a partir de 1860. Hacia la década de 1860 se inicia la época del apogeo de los estudios fotográficos con la moda de las tarjetas de visita, costumbre que se extenderá rápidamente, dando lugar a nuevas modas como el intercambio y colección de estas tarjetas en sus respectivos álbumes. El verdadero auge de los estudios fotográficos empieza alrededor de 1859, precisamente la fecha en que aparece la tarjeta de visita. Es este el momento en que
por el costo, por el menor costo de la producción de fotografías y por el hecho de que ahora sí podían ser reproducidas en copias múltiples, se extiende masivamente el uso, se democratiza de alguna manera la imagen. Pero las tarjetas de visita no solo servían para distribuirse entre amigos y conocidos retratos de los seres más queridos y los propios, sino también para mostrar propiedades, monumentos, paisajes, obras de arte y hasta caricaturas sobre temas políticos. En este sentido, la Lima de aquellos años mostraba también su faceta cosmopolita, siguiendo las tendencias de la moda internacional. Si bien los formatos, los procedimientos técnicos que se utilizaron en la fotografía peruana fueron similares a los que se utilizaron en la fotografía a nivel internacional, obviamente los temas fueron locales y la fotografía se unió tempranamente a varios proyectos de representación estrechamente vinculados con los intereses de la clase dirigente peruana. Por ejemplo, el costumbrismo es uno de los géneros que cobra mayor importancia en la fotografía en formato de tarjeta de visita a lo largo de la década de 1860 e incluso en la década de 1870. El desarrollo de las modernas técnicas de reproducción de imágenes y la masificación de la fotografía trajeron consigo también la consolidación de los grandes estudios fotográficos, convertidos por sí mismos en suntuosos centros de atracción. Las limitaciones que existían para la exhibición de pintura en Lima hizo que los estudios se convirtieran rápidamente en un lugar de exposición. Constantemente aparecen avisos en los periódicos que anuncian que algún pintor ha presentado un cuadro en las vidrieras de alguno de los estudios fotográficos, o incluso los estudios fotográficos reproducen pinturas en el formato de la tarjeta de visita para su distribución masiva. Los salones, los grandes estudios del 19 se convertían en lugares de reunión. Había visores de estereoscópicas en algunos de ellos para que el público pudiera ir y ver las fotos. Y también había muestrarios para que uno pudiera escoger las fotos que quería. Esas galerías de cristal eran centros de novedades, eran lugares de moda, eran muy lujosas y en realidad eran una especie de mini París, supongamos, en Lima, ¿no? Donde se podían ver desde cortinajes de seda, alfombras maravillosas, persas, todo tipo de novedades, no solamente relacionadas con la fotografía, sino de pintura, escultura, cualquier cosa que hubiera estado causando sensación en Europa o en otros lugares y que la gente quería ver y adquirir en Lima. Algunos planos de construcción rescatados de la época dan testimonio de la importancia de estas edificaciones, llamadas también galerías de cristal. Ese pomposo nombre en realidad obedecía a una carencia técnica, pues durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la luz del día era absolutamente necesaria para realizar las fotografías. Durante el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, incluso entrado el siglo XX, el método de iluminación de los estudios era bastante simple en realidad, pero daba la calidad de luz más hermosa que se puede lograr. Se trataba de luz natural en todos los casos. Los estudios fotográficos eran llamados galerías de cristal, justamente porque estaban rodeados de cristal, tanto las paredes laterales como parte del techo era completamente con vidrio, y a través de un sistema de cortinas y de especie de poleas se podían abrir y cerrar tanto en la parte superior como laterales para iluminar el interior del estudio de acuerdo al estilo que quisiera el fotógrafo. Con la llegada de la luz artificial, primero la luz de gas a fines del siglo XIX y la luz eléctrica durante el siglo XX,
se sigue manteniendo ese sistema de iluminación natural a través de cristales en los grandes estudios. La gran distracción del siglo XIX eran, entre otras, las fotografías estereoscópicas, imágenes logradas con una cámara de doble lente objetivo y un único negativo. El resultado eran imágenes que daban la sensación de relieve o tercera dimensión al ser observadas con los estereoscópicos binoculares o aparatos similares que servían para tal fin. La fotografía estereoscópica llegó a comercializarse masivamente en series de vistas de ciudades o paisajes que eran ávidamente contempladas en los salones de los mejores estudios fotográficos. Se trataba de dos imágenes mellizas, prácticamente mellizas, hechas con una cámara con dos lentes, ubicados a una distancia básicamente similar a la separación de la visión humana. La idea era crear dos imágenes que aparentemente eran las mismas, pero tenían un ligero ángulo de diferencia en la toma original. Esas imágenes, luego vistas a través de un visor especial que obliga a ver ambas imágenes separadamente, la derecha con el ojo derecho y la imagen izquierda con el ojo izquierdo, van a crear la sensación de tridimensionalidad. Si bien los primeros daguerrotipistas llegados a Lima fueron extranjeros, sus estudios dieron empleo a asistentes peruanos que rápidamente aprendieron el oficio y al cabo de algunos años fueron capaces de abrir estudios propios y realizar trabajos de gran calidad. Todos los fotógrafos de todos los estudios grandes que son famosos y tenemos sus nombres y todo eso, fueron extranjeros. Pero adentro del estudio fueron mucha gente que está trabajando, no solamente el dueño. El nombre del dueño siempre está en la tarjeta, ¿no? Pero la verdad es que en el más de las cosas el dueño nunca ha hecho nada de eso. En la década de 1850 y 1860 empiezan a aparecer algunos de los primeros fotógrafos peruanos. Entre ellos está Bartolomé Velarde, Félix Salazar, Pedro Pablo Mariluz y Juan Fuentes. De todos ellos, el único que logró cierta estabilidad es Félix Salazar. La obra de la mayor parte de ellos no se conoce. El camino que debió recorrer el retrato fotográfico para su reconocimiento como documento formal de identidad duró algunos años, pues fue recién entrado el siglo XX cuando se comenzó a otorgarle este nuevo valor. Hasta entonces, en algunos casos, se utilizó como documento de control para casos específicos. El primer uso de la fotografía en un documento de identidad, me parece que data de 1914, cuando la fotografía se incluye en el pasaporte de los Estados Unidos. Pero antes de eso no. Lo que sí ocurre es que las instituciones, por ejemplo, los presidios y los hospitales para pacientes mentales, ya a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tienen retratos de aquellos que están internados, como un modo de sustentar o establecer el control social más plenamente. Otra de las vertientes fotográficas de moda en el siglo XIX fue la llamada corriente costumbrista, popularizada tanto en Lima como en otras regiones del interior del país. Así, no era extraño ver a damas de la burguesía provinciana retratadas con atuendos típicos o teniendo como fondo sitios arqueológicos. En Lima, en cambio, volvieron a aparecer las tapadas en los estudios fotográficos, muchos años después de haber desaparecido esta moda de las calles de la ciudad. Habría que reconocer también que muchos de los fotógrafos que hacían retratos, sobre todo a partir de 1855, 59, cuando aparece el proceso del coloreado húmedo, comienzan a hacer otro tipo de
registros fotográficos. Y los estudios de retrato, ya sea los propietarios o subcontratados por ellos, hacen proyectos especiales, si se quiere, por encargo. La fotografía implica dejar un registro de qué tipos de personajes existen en una determinada sociedad, estereotipos, si quieres. Lo interesante, por ejemplo, es que para el momento en que la fotografía ya está bien instalada en el Perú y se puede hacer coloreón húmedo, se tuvo que trucar la existencia de tapadas para que las fotografíen, porque las tapadas ya habían desaparecido. Es decir, esa clase de cosas se dan dentro de la historia de la fotografía peruana, que para el siglo XIX es una historia muy rica. Uno de los estudios fotográficos más importantes del siglo XIX fue el de los hermanos Curret. Aún hoy podemos ver en el tradicional Jirón de la Unión la fachada estilo Art Nouveau de esta compañía. Pero al parecer, este fue solo uno de muchos otros estudios que competían por la clientela más selecta de la época. El estudio Curret se ha convertido para los peruanos en sinónimo de fotografía del XIX. Prácticamente no se conoce otro nombre, digamos, entre el público general. Y sin embargo, la lista de los estudios activos en Lima en el siglo XIX es enorme. Hubo estudios que duraron poco tiempo. Negrete, unos 5 años en la década de 1860, Juan Casó también en la década de 1860, Félix Carbillé, que introduce la tarjeta de visita a Lima en 1859, a los 2 años está partiendo otra vez hacia Francia. Gilroy Richardson es uno de los estudios más importantes antes de la Guerra del Pacífico. Resulta interesante que solo 2 estudios hayan fundados con la década de 1860 hayan sobrevivido a la Guerra del Pacífico. Estos son el estudio de Rafael Castillo y el de Eugenio Curret. En algún momento se dijo que el estudio de Curret servía a las clases más acomodadas y el de Castillo a una clase media, una clase popular. Y eso no es cierto. Castillo fue uno de los estudios más prestigiosos y compartió clientela con Curret. Más bien otros estudios del 19, el de Félix Remolino del Callao, el de Alberto Rodríguez y muchísimos otros que estuvieron activos en la posguerra, sí atendieron a una clientela más humilde. La época de expansión de la fotografía coincide casi exactamente con el periodo de mayor auge económico que haya vivido el Perú en los tiempos modernos. En este caso, también siguiendo con las pautas internacionales, los fotógrafos se dedican a mostrar la construcción de los ferrocarriles, la modernización de las ciudades y se comienzan a realizar las ambiciosas expediciones al interior del país para registrar su maravillosa y diversa geografía. ¿Qué ha cambiado nuestra visión de los Andes? Es el tren, porque las compañías de la ferrocarril en todo el mundo tienen la práctica de hacer comisiones a fotógrafos para viajar en el ferrocarril hasta todos sus puntos y hacer vistas desde el ferrocarril. Y fue no solamente para documentar todas los puentes y otras obras que fueron famosas en su tiempo, pero también para dar gente una idea de cómo se pueden usar el ferrocarril, donde pueden ir a una atracción para turismo mismo. Si hubiera que escoger 2 temas de la fotografía fuera del estudio que dominaron en la década de 1860, decididamente tendríamos que hablar de las vistas de los ferrocarriles y del costumbrismo. Es interesante este contrapunto. Los ferrocarriles significaban la modernidad, el progreso del país, la conquista
de los obstáculos que presentaban los Andes para la expansión de la burguesía nacional, y al mismo tiempo el costumbrismo fue una forma de afirmar lo típico en pleno proceso de cambios sociales. Sin lugar a dudas, uno de los mayores aportes de la fotografía al Perú fue el de ayudar a consolidar una imagen más completa del país con todas sus contradicciones y convertirse en un documento invalorable de buena parte de nuestra historia moderna.